Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Quisiera platicar entonces con usted. Hemos estado teniendo varios temas que hemos estado desarrollando y uno de ellos es precisamente el armamento, las armas de Dios para nuestras vidas. Usted sabe que hemos estado viendo cómo el Señor ahora en estos últimos tiempos ha estado declarando al enemigo que levante sus ejércitos, pero de igual manera a nosotros nos ha estado preparando el Señor para que en el momento en el que Él diga, nosotros participemos de la guerra, porque en realidad la guerra no somos nosotros los que la debemos de hacer, es Dios el que la debe de propiciar, es Dios el que debe de indicarnos el momento en el que nosotros vamos a entrar en acción. Y fíjese que es tan lindo el Señor, hermano, y nos tiene tan consentidos, como dirían allá en algunas partes de México, ¿verdad? Tan chiflados los niños, ¿verdad? Chiflados le dicen a los que son consentidos. Y entonces, hermano, Dios nos tiene hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus tecniones. Amén. El tecnión es aquel hijo que usted lo acuchucha, que es su chiquito, su pequeñito. Y regularmente todos nuestros hijos son eso, ¿verdad? Son nuestros chiquitines, nuestros amores, y no sé cómo le diga usted a los suyos, ¿verdad? Pero cada uno tiene una manera de decirle cariñosamente a sus hijos. Y Dios para nosotros, hermano, quien pelea todas las batallas, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Solo nos dice, vayan a la guerra, pues. Pero a la guerra ya solo de ir a agarrar todos los despojos, ¿verdad? Entonces Él se encarga de hacer todo por nosotros. Y eso es una gloria de Dios, que Él es guerrero, Él es el poderoso gigante, dice la palabra, y a Él lo que nos gusta es convidarnos, ¿va? Y después todavía nos pone a nosotros nuestras coronas, como algo así como cuando usted va y su hijo le dice, hagamos una carrera, y usted lo deja ganar, ¿verdad? Y aparte todo lo premia, ¿verdad? Y usted sabe que usted le puede ganar definitivamente. Pero él ganó y usted lo premia y usted le aplaude y demás, y el niño se siente grande, ¿verdad? Entonces, así quiere Dios que nosotros nos sintamos grandes delante de su presencia, con sus caricias, con sus aplausos, con agradarle a Él. Amén. Ok, entonces, sin embargo, nosotros debemos de prepararnos para la guerra. Debemos de tener todas las armas que necesitamos. Y hemos estado hablando acerca de ello, y yo quiero hablar con usted una vez más, o continuar más bien desarrollando este tema tan precioso. Quizá lo que me faltó fue ponerle otra vez o recordarle todo el armamento, pero no importa. Usted más o menos lo tiene por ahí apuntado, creo yo, y si no, pues entonces hoy vamos a ver nuevamente algo de esto. Entonces le titulamos en aquel momento el poderoso armamento de Dios. Obviamente, pues esta es una segunda parte donde vamos ya a introducirnos, ¿verdad? A otros armamentos, a otras armas que Dios nos da a nosotros para que podamos precisamente, hermano, en la batalla, ganarla, definitivamente. Dios nos ha llamado a ganar las batallas. A eso nos llamó Dios. Dios no nos llamó a nosotros a perder. Ahora, perdemos porque queremos. Perdemos porque hacemos mal las cosas. Perdemos, hermano, porque sencillamente no seguimos instrucciones. Perdemos porque nos vale lo que nos digan, ¿verdad? Entonces, por eso es que perdemos las batallas. Pero en Dios, hermano, está destinado, predestinado, preordenado desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo pudiésemos llegar a vencer. Amén. Y otra de las cosas por las que nosotros no vencemos o no concluimos bien las batallas es porque no rendimos nuestra voluntad delante del Señor.
sino que hacemos lo que se nos da. Usted lo dijo, no lo dije yo. Ok, entonces, pero veamos esto. Dios quiere que nosotros, hermano, venzamos en todo tiempo. Y yo quiero recordarle nada más algún pasaje, o este pasaje, que está aquí, que creo que todos lo hemos en alguna oportunidad leído o expuesto quizá. Y dice la palabra en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya se lo expliqué la vez pasada, pero se lo vuelvo a recordar por si usted no vino. Y es el hecho de que usted duerme con su carne, ¿verdad que sí? Su carne no es su esposo carnal ni su esposa carnal, sino es usted mismo. Es usted quien tiene músculos, que tiene esta piel encima, que tiene toda la estructura ósea juntamente con lo que está encima de usted, más la voluntad suya, ¿verdad? Y entonces, aunque la Biblia dice que aunque andamos en esta carne, es decir, somos de este tipo, pues, somos humanos, amén. Porque hay otros que no son humanos, ¿verdad? Hay humanoides, hay otras razas, hay razas angelicales, hay estirpes diabólicas, satánicas que se volvieron, etcétera. Pero nosotros somos o fuimos hechos, hermano, de este material, de carne. Y entonces estamos en la carne. Sin embargo, nuestras batallas o el lugar de milicia no debe de ser en la carne, sino fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y entonces ya no pertenecemos a un ejército carnal. ¿Por qué no pertenecemos a un ejército carnal? Porque el ejército de carne o carnal, hermano, está en contra del ejército de Dios, de la luz de Dios. Amén. Pero nosotros ya no estamos en él. Estamos siendo transformados. Dice, porque las armas entonces de nuestra milicia no son carnales, sino como poderosas en Dios. Oiga eso, poderosas en Dios. No son poderosas en usted, no son poderosas en mí, no son poderosas como perdón, ¿verdad? Si me paso llevando a algún ministro, ¿verdad? Pero hay ministros que creen que ellos son los poderosos al hacer las cosas. Y la Biblia no dice que son mis armas, dice que son sus armas. Entonces quiere decir que de Él proviene todo poder. Que Él hace como Él quiere. Mire, hermano, si a veces uno va, ora por un enfermo y se muere, hombre. Entonces quiere decir que no es de uno, es de Dios. Sencillamente lo permitió, lo hizo. Punto, se murió. ¿Y qué puedo yo hacer? A mí Dios me mandó a orar por él. Si se levanta, bueno. Y si no, pues mejor todavía, ¿va? Le fue bien. Dejó de estar en esta carne, ¿va? Pero muchas veces la gente piensa que al empezar a utilizar las armas de Dios, las hace tan suyas que piensa que son de Él, que el poder empieza a ser de Él. Y entonces hay terribles equivocaciones y unas quebradas de cara terribles, ¿verdad? Ok, entonces nosotros debemos de tener bien en cuenta esto. Son poderosas en Dios, son de Él. Y nosotros lo vamos a hacer conforme lo que Él diga. Amén. Ok. Para la destrucción de fortalezas. Ok, entonces sigamos aquí. Ahora veamos, esto ya lo vimos la vez pasada, que son las armas divinas, ahí fue donde le describí, creo que vimos como 18, una cosa así, aunque hay más, ¿verdad? Pero poco a poco el Señor nos las va a ir revelando. Entonces yo quiero platicar hoy con usted, en estos pocos minutos que me quedan, sobre esto, sobre el ayuno como arma de Dios. ¿Por qué? Porque para empezar estamos en ayuno, ¿va? Si usted desayunó para aguantar el ayuno, no hay problema. Pero nosotros estamos en ayuno, en esta mañana. Para todo, es una invitación, recuérdese que es una invitación, ¿verdad? Y entonces, usted y yo, hermano, que fuimos invitados al ayuno, tenemos que saber, entonces, ¿para qué nos va a servir el ayuno? ¿Por qué yo ayuno? Ay, hermano, yo ayuno aguantando hambre. Entonces no está ayunando, sino está aguantando hambre nada más, ¿verdad? Yo ayuno porque pues, ¿qué van a decir los hermanos, verdad? Que yo soy un carnal. No ayune por eso. Si ya sabemos que es, no, ya sabemos que es un carnal. Iba a decir, pero no lo dije.
Ok, entonces nosotros, hermano, necesitamos ayunar porque necesitamos estar preparados para la guerra. Necesitamos saber, la vez pasada estábamos platicando aquí, creo que el miércoles o no sé si el viernes pasado, estábamos platicando acerca de si alguien sabía utilizar armas, ¿verdad? Y algunos hermanos dijeron que ellos saben utilizar armas. Dios también quiere entonces que nos preparemos para saber utilizarlas. No para emplearlas todo el tiempo. Porque si uno tiene un desconocimiento de cómo emplearlas, ya dijimos, se puede herir a sí mismo, puede herir o matar al propio ejército, ¿verdad? Y puede hacer destrozo y medio. Ok, entonces nosotros necesitamos entender cuál es la finalidad del ayuno. ¿Por qué nosotros debemos no solamente de ayunar, sino de prepararnos en el ayuno? Amén. Y entonces dice Esdras capítulo 8, verso 21, y aquí quiero que empecemos. Dice, y publiqué ayuno. Es lo que Esdras hizo. Publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Nos aflige. Aflige nuestra carne, eso es lo que aflige. Hay otro pasaje donde dice, u otra versión donde dice, para afligir nuestra carne delante de Dios. ¿Por qué? Porque si las armas no son carnales, sino son poderosas en Dios, ¿qué afligen? ¿O qué parte afligen? Nuestra carne, en parte afligen nuestra carne. Y claro, sirven para la destrucción de fortalezas, etcétera. Pero nuestra carne, oiga bien, nuestra carne se puede volver una fortaleza del enemigo si nosotros le damos mucho que comer. Si nosotros le damos demasiado a nuestra carne se vuelve nuestra enemiga. Y de hecho la Biblia lo dice, que nuestros enemigos son tres. ¿Cuáles son? El mundo, el diablo y la carne. Entonces, mientras más alimento yo mi carne de cosas carnales, más se fortalece, más gorda se pone. Dije la carne, ¿verdad? No usted. Entonces, hermano, nosotros necesitamos el ayuno, definitivamente, para afligir nuestra carne. Cuando hablo de afligir nuestra carne, no solamente estoy hablando de esto, del músculo, y de que le rujan las tripas, no. Estoy hablando de afligirla porque es juntamente su voluntad combinado con lo que nosotros tenemos aquí, con este estuche. Entonces lo que afligimos nosotros es nuestra voluntad combinada con esto. Claro, es en la carne, es en el cuerpo, pero la aflicción va dirigida a nuestra voluntad, es decir, que nosotros podamos, hermano, en el ayuno, someter nuestra voluntad a Dios. Entonces, eso es extraordinario. Ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Oiga, ¿para qué dice? Para nosotros, para nuestros niños y para nuestra hacienda. Para nuestra hacienda dice para nuestros bienes, dice otras versiones, o para nuestra herencia. Entonces, hermano, mire, el ayuno, ¿cuál es el propósito? ¿Hacia dónde nos lleva esta arma de Dios? Aflige nuestra vida, aflige no nuestra vida, sino aflige nuestra voluntad, nuestra carne, ¿verdad? Y entonces esa aflicción nos lleva a nosotros, hermano, a que podamos solicitar de Dios un camino derecho. Entonces Dios lo que quiere enseñarnos es que el armamento, esta arma del ayuno, hermano, una de las cosas que hace es trazarnos camino derecho, es enseñarnos el camino derecho. Es que qué difícil realmente, la Biblia dice, hermano, que compara, y yo lo he dicho en otras oportunidades, a la humanidad con el asno, con la mula, ¿verdad? Porque uno, sinceramente, hermano, a la manera en que los hermanos mexicanos lo aplican, es que uno sí es mula, hermano. Es decir, uno sí es terco, es necio, ¿eh? Alguien publicaba ahí, posteó algo y dijo, cuando a una mujer, lo voy a poner generalizado mejor, ¿verdad? Cuando a la humanidad se le mete una idea en la cabeza, es más fácil arrancarle la cabeza que la idea.
¿Por qué? Porque, hermano, uno es necio. Yo quiero eso y quiero pecar y voy a hacer mía esa mujer que está ahí hasta que la agarro. Y el Señor le dice, sí, pero es pecado. No es que a mí mire, hermano, mi esposo es tan lindo, pero hay otro más lindo que él. Y entonces yo lo quiero. Y se recuerda que él le decía, Juan el Bautista a Herodes, ¿verdad? Cada vez que pasaba. La mujer de tu hermano no es lícito que la tengas. Y el otro hermano se escondía. Y métanle 10 caballos de fuerza a esta cosa porque quiero que pase rápido, decía. No quería que le señalaran su pecado. Cuando nosotros llegamos al ayuno, Dios va a hacer una aflicción en nuestra carne, porque lo que quiere es sacar, oiga bien, es sacar a luz la idea de pecado que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Sí me doy a entender? Mire, hermano, cuando uno está con hambre, piensa un montón de charadas, por no decir tonteras, ¿verdad? Claro, uno piensa, sí, en comida definitivamente que piensa, ¿va? Pero fíjese que no sé por qué cuando el estómago está vacío, empieza la cabeza a funcionar de una manera acelerada. Se descontrola el corazón de uno, porque la Biblia dice que del corazón manan los pensamientos, ¿verdad? Es como que hay una conexión de la vacillez ahí. Y ahorita lo vamos a ver. Va a ver usted que sí tiene una conexión eso. El estar, mire, la Biblia dice en el Génesis que la tierra ¿cómo estaba? Ah, entonces quiere decir que la vacillez en algo implica que hayan tinieblas. ¿O no? Si estaba desordenada y vacía y después dice, y dijo, hágase la luz. ¿Por qué dijo que se hiciera la luz? Porque habían tinieblas. Entonces la vacillez de algo implica, hermano, que hayan tinieblas. Cuando el ayuno viene, hay vacillez de algo en nosotros. Y entonces empiezan a brotar los pensamientos oscuros, ¿verdad? Ahora que está de moda eso, ¿verdad? O ahora que está este tiempo, ¿verdad? Que todo es oscuro. Para la humanidad, pues, pero para nosotros no. Pero en estos días de oscuridad, hermano, cuando hay ayuno, de repente como que uno dice, pero Señor, si esto ya lo había dejado, si de esto ya no me acordaba, si yo, Padre, por favor, controla mis pensamientos. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Es que hay una vacillez y la vacillez está relacionada con aquella parte oscura, con aquellas tinieblas que hay todavía dentro de nosotros. Y como hay aflicción, y mire qué extraordinario, porque dice, es para solicitar el camino derecho. Entonces quiere decir, ¿qué es solicitar, hermano? Pedir. Entonces cuando usted y yo venimos al ayuno, o venimos en ayuno, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que haga nuestro camino derecho. Que el Señor ponga, hermano, en orden nuestros pensamientos, en orden nuestra vida. Porque entonces de alguna manera tenemos caminos torcidos, ¿verdad? Y entonces dice, no solo para nosotros, sino también para nuestros niños y para toda nuestra herencia. ¿Eso qué quiere decir? Para nuestra familia. Entonces, hermano, el ayuno para nosotros debe de ser una sanidad familiar. El ayuno para nosotros debe de ser un poner el camino derecho en nuestras familias. Yo sé que quizá usted tal vez diga, hermano, pero ¿no será que me da permiso para irme allá con los niños? Porque les van a dar snack, ¿verdad? Solo para aguantar el ayuno. No, si es que nosotros tenemos que estar aquí para buscar el camino derecho. Y es un arma de Dios que lo que hace es sacar de nosotros. Imagínese usted, hermano, ahí sí que como dijera el título de aquella película, creo que es una película, ¿verdad? ¿A usted le gustaría estar durmiendo con su enemigo? Yo ya duermo, pastor, esa mujer que Dios me dio, diría Adamba. Hermano,
Yo creo que a ninguno nos gustaría estar cerca de nuestros enemigos. Ni mucho menos durmiendo con el tal, ¿verdad? O con la tal. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Sacar de nosotros lo que hay en enemistad. La Biblia dice que las cosas del mundo son enemistad. ¿El mundo mismo es una enemistad para con Dios o no? Entonces quiere decir que si nosotros, hermano, tenemos cosas carnales, frutos de la carne en nosotros, Dios, eso es un enemigo de Dios. Entonces Dios quiere extirparlo de nosotros, sacarlo de nosotros, cortarlo de nosotros. ¿Y dónde es un lugar, hermano, propicio para darse cuenta que hay situaciones carnales? En nuestra casa. En nuestra casa. ¿Quién lo conoce mejor que los de su casa? Ninguno. Usted llega al trabajo bien trajeadito, bien bonito, bien bañado, bien oloroso. Los de su casa saben que allá en el cuarto, terrible la situación, ¿verdad? Y ahí está la mamá, hace la cama, pone esto para allá, anda a lavar la ropa, levántate. Hermano, y es un pleito, ¿verdad? Entonces, eso es, si cualquier parecido, es pura coincidencia, hermano. Yo, gracias a Dios, no vivo con ninguno de ustedes, ¿verdad? Yo vivo conmigo mismo, dijo aquel, y con mi esposa y mis hijos. Pero, hermano, la casa es el lugar más propicio para darse cuenta de las cosas de tinieblas que todavía tenemos en nosotros. Amén. Ok. Porque el Señor Jesús no vino a dar luz al mundo primeramente, así no dice la palabra. Dice que Él vino a dar luz, ¿en dónde? Gran luz vio aquella ciudad, dice la palabra. Entonces vino a los suyos primero, y Él mismo lo dice. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero Él vino a dar luz primeramente. Si Él se lo dijo, se recuerda aquella mujer que le decía, Señor, por favor, sana a mi hija. No le dijo, porque el pan es para quién, le dijo. Para los hijos, no para los perros. Porque yo vine, dice el Señor también, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el ayuno, ¿para quién está dirigido? Es que miren, hermano, ha habido una mala enseñanza, tal vez usted no, pero yo sí. Yo fui mal enseñado en el ayuno, porque el ayuno regularmente lo enfocábamos, hermano, a hacer guerra contra algo, y eso no es. El ayuno es sacar de nosotros lo que nos está haciendo la guerra ahí adentro. Entonces usted y yo necesitamos ayunar para decirle al Señor, enséñanos tu camino derecho. Enséñamelo a mí, porque ¿a quién se está afligiendo con el ayuno? O que usted ayune, aflige a su esposo que se tragó 2 huevos y el plato de frijoles. No, él al contrario, va. Hasta así se hace. ¿Verdad? Porque él desayunó, pero el afligido, Señor, yo ayuno para que saques todo lo malo de mi esposo, o de mi esposa, o de mis hijos, o en esa congregación, Señor, echa fuera todo demonio. No, dice el Señor, si el ayuno es para que te los eche fuera a vos. Vos mismo. Yo creo que ahora, aunque tal vez dicen los estudiosos que en aquel pasaje donde el Señor dice este género solo sale con oración y ayuno, dicen que la palabra ayuno no existe ahí. Pero si así fuera, que existiera, entonces hoy entiendo que era lo que estaba diciendo el Señor. ¿Verdad? Que el ayuno lo tenía que hacer el papá de aquel cuatío. Para que le sacara, y él mismo también, para que le sacaran todo el chamucal que estaba ahí, y a sus discípulos también. Ok, entonces, veamos aquí, Esdras 8:23. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. La palabra propicio significa favorecer, es decir, oír la oración. Entonces, ¿qué hace el ayuno en nosotros? ¿A qué más nos ayuda? A que seamos favorecidos. Y que el Señor oiga nuestra oración. Entonces fíjese que de alguna manera el ayuno, hermano, es un arma extraordinaria para nosotros mismos. Amén. Ok, sigamos porque el tiempo nos avanza y yo quiero llegar a otra parte. Segundo libro de Crónicas 23 dice, y Josafat tuvo temor y puso su rostro
para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces, pero mire esto, ¿cómo estaba Josafat? Josafat era el rey de Israel. Tenía temor. Y entonces, hermano, dice que él tuvo el temor porque cuando usted lee el contexto de esto en el segundo libro de Crónicas, se va a dar cuenta que le dijeron que los de Amón y Moab, es decir, los amonitas y moabitas, hermano, venían contra ellos, habían dispuesto a hacer guerra contra ellos. Y dice la palabra que eran innumerables, que eran muchos a comparación pues del ejército de Israel. Entonces, eso es obvio, ¿no? Imagínense que de repente le dijeran, mira, fíjate que 20 gentes te andan buscando allá afuera. Con palos, piedras y cadenas y todo, ¿va? Y usted sin nada aquí, más que con su cincho, ¿va? Y que le digan, te andan buscando porque te vienen a traer. ¿Cómo se sentiría usted? 20 y cuántos más. ¿Ah? ¿Así se sentiría usted? ¿Ah? Solo 20, diría usted. ¿Ah? ¿Así diría? No, hermano. Segurito usted va a esconderse allá al baño, híjoles, ¿verdad? Y si no, pues empieza a contratar a todos los hermanos aquí para ver si le hacen una esquina, ¿va? Porque ya 20 contra 20, ya 1 por 1, ¿va? Pero 20 contra usted. Y dice la palabra del Señor, Josafat cuando oyó, hermano, no dijo, el Dios que tenemos lo va a hacer pedazos. Se le había olvidado. Y entonces se tiró rostro en tierra por su temor. Y entonces hizo pregonar ayuno a todo Judá. Pero sigamos en esto. Dice la palabra, entonces el Espíritu del Señor, verso 14. Usted puede leer todo el contexto ahí. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel o Hazaziel, no sé cómo se pronuncia, pero usted pronúncielo como usted quiera. Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque ¿qué dice? ¿Ya ve que se lo dije? ¿De quién es la batalla? Y entonces, ¿por qué a veces salimos nosotros a pues que se venga uno, écheme unos 10 diablos aquí a ver con cuántos me agarro? No, hermano. Hay gente que dice, no, hermano, a mí póngame a echar fuera demonios. Y está bueno, pero espérese. Las batallas muchas veces son de Dios. Y a veces queremos batallar por nosotros mismos. Y por eso es que fracasamos. Como dijo alguien, y por eso es que nos vestimos de fracaso. ¿Por qué? Porque sencillamente somos nosotros, hermano. Dijimos que era para afligir nuestra voluntad. ¿Cuántas veces nosotros hemos ayunado, hermano, para decirle al Señor, auxíliame? Dame, por favor, los pensamientos que debo tener. ¿Hacia dónde debo de dirigirme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así debería ser nuestro ayuno. Ok, pero mire, yo apunté unas cosas aquí y se lo voy a leer. Vemos en estos pasajes cómo es que el ayuno actúa a favor del pueblo. Oiga, despertando que Dios por su Espíritu nos dé visión, predicación, profecía, revelación y tome en sus manos la batalla. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros estamos en ayuno. Lo que Dios hizo es, Josafat viene y dice, tengo temor. ¿Qué hacemos? Ayunemos. Ok, todo el mundo a ayunar. Perfecto. Y empieza él a clamar y le empieza a decir, Señor, tú que eres el Dios Todopoderoso, que hiciste abrir el mar, y le dice al Señor todas las cosas. Y entonces dice, el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel.
Oiga lo que significa Jahaziel. Primariamente, todos los nombres terminados en él significa Dios, al final. Dios. Puede ser Dios, de Dios, nuestro Dios, pero también algunos otros utilizan el él como sus dioses, ¿verdad? Pero Jahaziel, la palabra Jahazi, viene del derivado de Hazá. Su raíz primaria significa mirar fijamente. Mentalmente percibir, contemplar con placer. Específicamente tener una visión de contemplar, escoger, examinar, mirar, predicar, profetizar, revelar, ver y visión. Todas esas cosas significa el nombre Jahazi, hasta aquí. Pero el él significa Dios. Entonces, cuando hablamos de Jahaziel, que fue el que el Espíritu del Señor tomó, ¿verdad que sí? Entonces está diciendo lo siguiente, cuando habla de Jahazá y él, está hablando de Dios. Dios, ¿qué es lo que hace en medio de nosotros? Dios entonces en el ayuno, oiga, se propicia a sí mismo, porque ¿de quién son las armas? De Dios. Entonces se propicia a sí mismo, oiga, visión, predicación, profecía, revelación, y toma la batalla en sus manos. Entonces cuando Jahaziel, hermano, lo toma el Espíritu del Señor, es a causa de que el ayuno que había proclamado el rey Josafat por sus temores, y no solamente era el temor de él, era el temor de todo el pueblo. Así que, cuando nosotros estamos en temores, ¿de qué teme usted? No me diga. Pero creo que la gran mayoría tenemos temores dentro de nosotros. Mire, el joven tiene temor de declarársele a la jovencita. La jovencita de decirle que sí o que no porque no sabe si el cuate es un aguacate. ¿Verdad? Sí sabe por qué es un aguacate, ¿verdad? Porque son pocos los que salen buenos y aparte los hacen guacamole. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de, digamos, uno tiene temor, hermano, de que si le van a quitar el trabajo, de que si se lo van a dejar, de que si va a quedar Don Clinton o Don Trump, ¿verdad? Si la cosa se va a poner más Trumpuda que Clinton, entonces, pero la cosa es que uno empieza, hermano, a decir, a tener temores. Si va en la calle, que si tiene documentos, que si no tiene documentos, que qué van a hacer, que el muro, que todo, empieza a tener temores. Porque el mundo así funciona. Cuando nosotros vemos, hermano, las cosas que están pasando en lo literal, es porque en lo espiritual ya se han desatado. Entonces, por ejemplo, el terrorismo, ¿qué significa terrorismo? Meter terror. Eso es todo, así de fácil. El terrorismo no es otra cosa más que meter terror. Entonces, meter terror, el terror es el sentido del temor, solo que multiplicado, solo que agrandado, ¿verdad? Es un temor excesivo, es un temor extremo. Entonces la gente va, por ejemplo, ponen una bomba en donde está el tren, y entonces ya la gente ya no se quiere subir a los trenes. Ponen una bomba en el mall, ya la gente no quiere ir al mall. Ponen una bomba en cualquier lugar público y ya la gente ya no quiere estar ahí. Es decir, les están haciendo su temor mucho mayor, los están acrecentando, se los están multiplicando, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermano, cuando vemos esas cosas que se aumentan en medio de nosotros, obviamente el temor de la gente va a tratar de perjudicarnos a nosotros. O no me diga que no. Digamos, usted va, se imagina usted va ahí en el mall, ¿va? Y de repente, ¡bomba! Pero no por ser de Colombia, ¿va, hermano? Donde la música se baila porque es una bomba, dicen por ahí. Usted oye la palabra bomba, ¿qué hace? ¿Ah? Agarra su chicle. ¿Eso hace? No, ¿verdad? ¿Qué hace? Dios, hermano. Es el primero que
está montado en el carro y se va a su casa, ¿verdad? Pero fíjese que nosotros no deberíamos de vivir en ese temor. Ahora, ¿por qué el temor, por ejemplo, si se dice una bomba? ¿De qué tiene temor? De morir, ¿verdad? Y no dice la palabra que si nosotros vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Y entonces, ¿por qué tememos? Usted es del gallo, ¿va? No le tengo miedo al gallo, no le tengo miedo al gallo. Y cuando pasó por enfrente salió corriendo. Y alguien le preguntó, ¿y por qué salió corriendo? Si no dice que no le tiene miedo al gallo. Sí, pero el gallo no lo sabe, le dijo. Entonces usted y yo, a veces pareciera que no sabemos la palabra. Silencio en río de vida. Pero mire, ¿sabe cómo se empieza a disipar ese temor en nosotros? Cuando Dios empieza a propiciarse a sí mismo esto, lo que Jaasiel es. Cuando el Espíritu del Señor viene en medio de nosotros con visión, con profecía, con predicación, con revelación, con la visión que ya habíamos dicho. Con todas esas cosas, cuando empieza a venir, hermano, Dios a decirnos, a hablarnos de diferentes maneras, se empiezan a disipar nuestros temores. ¿Se imagina usted que tal vez usted viene de su casa, le hicieron una llamada el día de ayer y le dijeron, ¿sabes qué? Fíjate que están despidiendo un montón de gente y creo que dentro del montón, ahí vas. Y entonces, hermano, usted viene y ¿cómo llega a la iglesia? Hermano, Dios le bendiga, mucho gusto. Pero por dentro, Señor, ayúdame. Señor, auxíliame. ¿Qué voy a hacer? Señor amado, 10 hijos, una mujer que come como los 10. Hermanas amas, yo sé que usted no come así. Usted se ve esbelta y hermosa. Y entonces, hermano, ¿qué pasa? Viene con temor. Pero en este tiempo de ayuno, cuando nosotros llegamos en el ayuno, hermano, es cuando entonces el Señor viene y toma a los Jaasiel. Se toma vasos para sí mismo y empieza a decir, hijo mío, no te preocupes, yo soy Jehová tu proveedor, el que siempre te va a sostener en su mano, no te hará falta nada. Todos los días de tu vida yo voy a estar contigo. Hermano, ¿cómo sale? Sale tranquilo, sale sin temores, porque Dios lo favoreció con su palabra, Dios lo favoreció con su misericordia, con recordarle que Él es su proveedor y que no le va a hacer falta nada. ¿Cuál es tu temor el día de hoy? ¿Qué trajiste tú por temor esta mañana? Hermano, cuando estás en el ayuno, el arma de Dios es para hacer, mire, es como, el ayuno es, en este sentido, es como dejar explotar, así, mire, tirar sobre algo que no sirve, una granada, así, mire, y solo se tapa los oídos y ¡boom! Y cuando usted vuelve a ver, ya no hay nada. Todo está en pedazos. Porque cayó la profecía, porque cayó la palabra, porque cayó, hermano, la visión, porque cayó la revelación de Dios para su vida, que el temor que usted tiene será disipado porque no es suya la batalla, sino la batalla es de nuestro Dios. Amén. Que Dios tomó tu batalla. ¿Acaso no eres la niña de sus ojos? ¿Acaso no dice la palabra, hermano, que nosotros somos sus hijos pequeños? ¿Cuántos tenemos hijos chiquitos aquí? Hermano, usted viendo del tamaño que sea, viendo un peligro para con sus hijos, aunque usted sea chiquitito, pero volador, ¿verdad? Ahí se pone los lentes de aquel mosco, ¿cómo se llama? El intrépido volador. Ahí se los pone. Porque no, o la hormiga atómica, ¿va? Lo que sea, usted, por sus chiquitos, hace
se pone ante cualquier situación. Ya se imagina Dios que es todopoderoso. Y usted es su chiquitito, su chiquitita, usted es la niña de sus ojos, usted es su tecnión, hermano. ¿Acaso no agarrará la batalla entonces él a favor nuestro? Por favor, hermano. Está de más la pregunta, ¿verdad? Pero nosotros, cuando venimos a ayunar, el ayuno para Dios, hermano, es hacerlo bajar su mirada y decir, ¿qué te pasa, mi amor? Mire, el ayuno, aunque nosotros lo hacemos, ¿verdad? Con la alianza del Espíritu, pero es algo así como cuando usted ve a su chiquito que de repente es de aquellos que, ¿verdad? Se parece al papá. Porque ese sí le dice, va, a la mamá, ¡ese es todo tuyo! Sí, pero, porque ¿cómo? Rema, ¿va? Ok, entonces está ahí y de repente el niño, mi hijo, vení, come. No tengo hambre. Dice usted, bueno, pues a lo mejor porque anda jugando y tiene sed. Se toma 2, 3 vasos de agua y tranquilo, se va otra vez. Y en la noche otra vez va, ¿vamos a comer? No tengo hambre. Si a la mañana siguiente otra vez, mijo, ya están tus 10 huevos ahí servidos, ven y come. No tengo hambre. ¿Usted lo deja así? ¿Qué hace? Lo primero que hace es, ¿estás enfermo, papi? ¿Tenés algo? ¿Te duele tu estómago? Yo te conozco, sé que sos de buen diente. Y ya llevas 3 comidas, 3 tiempos de comida que no comes. Entonces cuando nosotros llegamos al ayuno, es algo similar. Que el Señor viene y ayuno. ¿Por qué están proclamando ayuno? ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Hay algo? ¿Hay alguien que les está haciendo mal? ¿Hay alguna situación con la que ustedes no puedan? Sí, señores, que tenemos temor. Mira, Moab se levantó contra nosotros y Amón también, Señor. Y entonces dice el Señor, esa es tu preocupación. No tengas pena, papito. Ahorita vamos a arreglar eso, ¿viste? Y entonces la batalla no es nuestra, sino de Dios. Para eso es el ayuno. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Vamos a hacer ayunos más seguidos. Ya bajó el amén, pero... No, hermano, yo prefiero estar lleno y que el Señor tome mis batallas. Bueno, está bueno. Se lo voy a dejar pasar por esta vez. Sigamos. Aquí quiero entonces detenerme un rato. Isaías 58:6. Hermano, qué tremendo esto. Esto es algo extraordinario. Que quiero explicarle en esta mañana, o quiero que lo veamos un poquitito. Creo que estamos a un buen tiempo. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión. Y dejar ir libres a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo. Oiga, qué ayuno más extraordinario, hermano. Qué cosa más extraordinaria. Entonces, yo empecé a buscar cada una de estas cosas porque dije, pues si lo leemos así nomás, a veces no entendemos del todo, pero cuando nosotros buscamos, hermano, y empezamos a ver las conjugaciones que nos dejan estos extraordinarios verbos en cada palabra en el hebreo, nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando habla de desatar ligaduras de impiedad, también se puede, oiga, por supuesto, estoy hablando del ayuno. Este es el ayuno que ¿quién escogió? Que Dios escogió. ¿La batalla de quién es? ¿Las armas de quién son? Entonces, el ayuno que nosotros debemos de escoger, ¿cuál es? El de Dios. Claro, lo que ya hemos hablado es de Dios. Pero oiga esto, Él aquí especifica y dice, este es el ayuno que yo escogí. Así lo quiero. Y entonces lo que quiero es que desaten ligaduras de impiedad. La palabra, o como se puede leer también esto, es de la siguiente manera. Oiga, aflojar o romper o abrir los grilletes, las cadenas del dolor, la congoja por haber hecho, de abrir, aflojar, romper, abrir
los grilletes, las cadenas, el dolor, la congoja, por haber hecho lo malo. Entonces, ya la cosa ya no es solo desatar ligaduras de impiedad. Algunos dirán, ¿y qué es ligadura? ¿Y qué es impiedad? Por eso se lo estoy poniendo de esa manera. Te lo vuelvo a leer. Significa aflojar, romper, abrir, tanto los grilletes como las cadenas, el dolor, la congoja. Todo eso significa, ligaduras. De haber hecho lo malo, que es la impiedad. Entonces, mire, hermano, qué Dios más extraordinario el que tenemos. Mire, el Señor Jesús va caminando y de pronto se empieza a juntar la gente. Él estaba ahí. Y yo creo que el Señor ayunaba muy seguido. Creo. ¿Verdad? Pero Él estaba, hermano, sentado y empezó a ver que la gente se amontonaba. Y la gente llegaba. Y de repente empezó a ver que la gente que llegaba eran fariseos y escribas. Y que traían piedras en las manos. Y el Señor los vio y vio la intención de su corazón como siempre. Porque dice que Él conocía las intenciones de su corazón. Y entonces vino y empezó a escribir en la tierra. ¿Qué habrá escrito, verdad? Qué cosas más extraordinarias. Y de repente, sin ver a nadie, ahí estaba el Señor. Y solo oye las palabras de: Señor, aquí trajimos a esta mujer. La agarramos en el lecho de su impiedad. En lo malo que estaba haciendo. Estaba, Señor, adulterando, fornicando esta mujer. Y la ley dice que lo que tenemos que hacer es apedrearla. ¿Qué dices tú? Y el Señor, hermano, sentado. Tal vez acabado de ayunar. O ayunando. Y les dijo: si alguno de ustedes es libre de cadenas como estas, entonces que empiece a tirar las piedras. Si alguno está acongojado de la manera como esta mujer está acongojada, o está exento de llegar a pecar de la manera en que esta mujer está, o cualquier tipo de pecado, entonces empiece a arrojar la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, fueron dejando sus piedras, ahí las dejaron. Y cuando el Señor levanta su cabeza y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice la palabra que yo me imagino a aquella señora ya estaba así, mi hermano, solo esperándola. Un montón de pedradas. Y levantó su cabeza y no había nadie. Le dijo: ya no están. Entonces el Señor viene y le dice: yo tampoco te acuso. Si yo para lo que vine es para desatar tus ligaduras, para quitarte esos grilletes que tienes, para que tu dolor y tu congoja sean quitados por haber hecho eso malo. Pero eso sí, le dijo el Señor, ya no peques más. Entonces mire qué extraordinario es el ayuno para nosotros, hermano. Porque entonces el ayuno en nuestras vidas, y lo voy a aplicar de manera personal, no lo voy a aplicar para los demás. Claro, yo sé que se puede hacer en las dos vías, pero en esta vía, si dijimos al principio que el ayuno es de manera personal, que lo que saca a luz son las tinieblas que están dentro de nosotros, entonces apliquémoslo. Cuando el Señor dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras. Es decir, démonos cuenta de la condición en la que nosotros estamos y después entonces veamos la condición en la que otros están. Y así es como nosotros vamos a suplicarle al Señor, desatando nuestras ligaduras, arrancando todo lo malo que nosotros hemos hecho, entonces vamos a querer ir a ayudar a los otros. Entonces nuestro ayuno será a favor de los otros. Porque ya surtió un efecto en nuestra vida.
un efecto de liberación, un efecto, hermano, de romper, de desatar en nosotros, de quebrantar en nosotros toda congoja, toda situación difícil, toda ligadura en nosotros, toda cadena, todo grillete, todo, ¿qué más le dije? Toda opresión, todo lo que nos lleva a nosotros, hermano, a hacer lo malo. Entonces es cuando el ayuno empieza a funcionar como esa arma poderosa de Dios en nuestras vidas. Porque cuando entendemos eso, mire, cuando uno es libre, cuando uno es liberado de aquello y ve a otros en su misma posición, ¿qué quiere hacer? Desatarlos, ayudarlos. Y entonces nuestro ayuno, hermano, va a ser en doble vía. ¿Por qué le digo esto? Por lo que le voy a leer más adelante. Pero voy a ir rápido. Oiga, ¿qué otra cosa? Cuando dice soltar las cargas de opresión, significa agitar violentamente las cargas o agitar violentamente los ejércitos, los nudos de opresión, los poderes y los yugos. Entonces, ¿qué es soltar las cargas de opresión? Que es como agarrar a alguien, hermano, y hacerlo así, mire. Es sacudirlo. Por ejemplo, si alguien se le suben las hormigas. Estando en un hormiguero, si se le suben las hormigas, ¿qué hace usted? Así. Vamos a ver, vamos a quitarlas despacio porque yo estoy a favor de los animales y entonces hay que botar a las hormiguitas, ¿oíste? Despacito, espérate, que te sigan picando. ¿Así lo hace usted? Lo vuelvo otra vez con los hijos. Se le suben las hormigas a su chiquito, ¿qué hace usted? Espérate, papito, no las vayas a matar, mira, pobrecitas las hormiguitas, mi amor. ¿Así dice usted? No, señor. Usted lo agarra y va a darle, ¿verdad? Lo sacude. Si es necesario, lo hace así, para que se le caigan todas las monedas, las hormigas. Para que no se duerma. O para que no se siga durmiendo, ¿eh? Entonces, hermano, Dios así es. Cuando dice de soltar las cargas de opresión, es que Dios lo que hace es todas las opresiones, mire, las agarra, nos sacude a nosotros y nos dice, fuera toda opresión. Se va, toda tu opresión te la voy a quitar. ¿Qué más dijimos que era opresión? ¿Te recuerdas? No. Agitar violentamente las cargas. Oiga, los ejércitos. Y eso, ¿sabe qué me recuerda, hermano? Aquel hombre que cuando el Señor se acercó, se recuerda, allá en Gadara. Dice la Biblia que cuando el Señor puso sus santos pies en aquel lugar, llegó aquel endemoniado gadareno. Y llegó a aquel lugar. Y cuando el Señor le pregunta, ¿cómo se llaman? ¿Qué le dijeron? Legión. ¿Qué significa legión? Ellos mismos lo dijeron, porque somos muchos, somos ejércitos. Eso fue lo que le dijeron. En una persona había ejércitos de demonios. Entonces, hermano, viene el Señor y les dice, se van fuera de él. Pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Se recuerda? Dice que violentamente fue azotado así, pero los agarró el Señor así, ¿ve? Se los sacudió a todos. Y entonces aquel hombre lo taparon, que también va en algo que está aquí. Cuando tú tienes cargas, cuando han venido los ejércitos en contra tuya, se recuerda que el rey David lo dijo, ¿verdad? Aunque un ejército acampe a mi alrededor, yo no temeré mal alguno porque tú, no dice tu vara. Tu vara es el Salmo 23. Porque el Señor está con nosotros. Entonces, hermano amado, viene el Señor y sacude a los ejércitos de cosas que están en contra tuya. Pero cuando nosotros vemos esa misma situación, el ayuno sirve para eso. Para que el Señor nos dé unas sacudidas a nosotros, hermano, de todo lo malo. De todas las cosas que nos oprimen. Y que nos llevan, obviamente, a pecar y a estar mal delante de Él. Sigamos rapidito.
Tengo 10 minutitos para terminar. Primero Dios y termino. Luego dice, dejar ir libres a los quebrantados. De otra manera en que se puede leer es dejar ir libre de impuestos o exento de esclavitud al que está hecho pedazos. Entonces, mire, hermano, el Señor Jesús le dijo algo a los fariseos: vosotros ponéis cargas en los demás que ni vosotros mismos podéis llevar. Hay gente que viene para ayunar, oiga bien, por favor, hay gente que viene y ayuna, según él o ella, en favor de su esposo, de su esposa, de su suegra, de su suegro, de quien sea, pidiéndole a Dios, Señor, que deje ese mal carácter. ¿Y el suyo? Entonces el ayuno es un arma, primeramente, para nosotros, de una manera personal. Y entonces, lo demás, hermanos, se va a ir dando. ¿Para qué venimos a...? Es que, mire, hermanos, la gente dice, voy a ayunar para que cambie. ¿Por qué no ayuna para cambiar usted mejor primero? Porque el que está cambiado, cambia. Al Señor Jesús, hermano, iba caminando y la ley decía que no debía de tocar ningún muerto, porque él se iba a hacer inmundo. Vean la mujer que estaba llorando porque el único hijo que tenía ya estaba muerto y no había quien más por ella. Entonces toca el féretro, dice, y le dice, bájenlo. Y lo levanta. Lo toma de la mano y lo levanta. Es decir, él lo santificó. Él al muerto lo santificó, no el muerto a él. Lo contaminó. Entonces el ayuno sirve para que nosotros podamos, hermano, primero nosotros mismos ser libres. Y entonces el Señor va a empezar a actuar en los demás. El ayuno es un arma como de dos filos también. Sigamos, es decir, es dejar ir libre de impuestos o exento de esclavitud al que está hecho pedazos. Mire, el Señor Jesús, hermano, llega y yo no sé, va, siempre hay una cizaña por ahí, va. Señor, ¿no será que Judas tal vez, va? Llegó a decirle, Señor, pero ¿y para qué vas a levantar a Lázaro? Si ni te oye, hombre. Llegas y se sale por la puerta de allá atrás y todavía lo vas a ir a levantar. Hay que se quede bien fundido en el cebol. El Señor, no, lo vamos a levantar. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Se recuerda qué fue lo que hizo? Ahora ya no se acuerda qué fue lo que hizo. ¿Qué Lázaro, pastor? Viene el Señor, llega y dice, ¿dónde está Lázaro? Allá, Señor, vamos a ir allá donde está Lázaro. Y le grita, ¡Lázaro! Ahorita se despertó, ¿ah? Lázaro, pues. Ven fuera. Y salió. ¿Cómo salió? Salió vendado. Salió atado. ¿Salió? ¿Cómo? Quebrantado también. ¿Se imagina, hermano? ¿Cómo vendría Lázaro, hermano? Con un pensamiento de soberbia. Yo ya sabía que iba a venir el Señor. Somos amigos. Me tenía que venir a resucitar. ¿Así habría salido? No, hermano, aquel hombre salió hecho pedazos. Haber dicho, déjenme así mejor como momia, ¿va? Y entonces el Señor viene y dice, ¿ya salió? Sí. Va. Desátenlo. Y déjenlo ir. No le puso ninguna carga. Lo hizo exento de toda esclavitud. Porque el Señor no andaba trayendo adeptos para él. Si esto no es cuestión de adeptos, esto es cuestión de reconocimiento de su gracia, de su gloria, de su poder, de su amor y de lo que Él es. Pero ¿sabe qué? Ahora la gente hace esclavos a otros. ¿Cómo? Deme su dinero, todo lo que tiene en la bolsa. Dios mañana le va a dar a usted.
¿Y por qué no mejor él viene y se agarra y le da todo y le diga, tenga, mañana Dios me va a dar a mí? ¿Ah? Porque ni ellos pueden llevar esa carga. Entonces no está, le aseguro que esa gente no está ayunando. Y si está ayunando, no saben para qué es el ayuno. Aunque usted no lo crea. Nosotros debemos de ir en contra de las cosas que no están bíblicamente aprobadas. Sigamos. Romper todo yugo, arrancar toda barra, poder coyunda. Coyunda significa correas fuertes para uncir al buey con el yugo, es decir, con lo que amarran al buey de esta parte de su cabeza, con el yugo, o más bien en esta parte, ¿verdad? Su cabeza, los cuernos y todo al yugo. Entonces, romper todo yugo es arrancar toda barra, poder, toda coyunda, las correas fuertes para uncir al buey. ¿Por qué al buey? Porque el buey representa, hermano, el servicio en la Biblia. Cuando habla de bueyes, habla de servidores. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No ponerle cargas a la gente, sino desatarlos para que su servicio sea extraordinario. ¿No fue eso lo que hizo el Señor con su pueblo? Entonces, claro, no estoy diciendo que no pongamos, que seamos ordenados, no estoy diciendo que no pongamos normas, que no pongamos reglas, estatutos para servir. Estoy diciendo que nosotros no debemos de sobrecargar a la gente, porque si no los hacemos esclavos. O sea, aquí, perdón hermano, pero el día, óigame bien, y le voy a dar permiso, el día que alguien le truene los dedos, pero así llega conmigo. Y el que le tronó los dedos, le vamos a imponer manos. Pero no así, sino así. No, no es cierto. No, pues se tiene que sentar porque ese no ha entendido. Que ese no es el servicio. El Señor le dijo, cuando le habló a Moisés, le dijo, bueno, ¿y en nombre de quién voy a ir? Del yo soy. Ok. ¿Y qué le voy a decir al faraón? Que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me haga fiesta y me sirva en el desierto. Es lo mismo, cuando ayunamos nosotros lo que Dios quiere es que se rompa todo yugo en nuestras vidas. Que nos desatemos, que el servicio sea por el amor que nosotros le tenemos a Él, no por lo que nos da. Porque así es como la gente está agarrando, esclavizando a muchos, como el apóstol Pablo dijo, muchos van a ser mercancía de ustedes. Cuando yo me vaya, dijo el apóstol Pablo. Entonces la gente está haciendo mercadería. Cuando usted lee, hermano, los pecados de Babilonia, allá en Apocalipsis dice que Babilonia traficaba con almas. Vendía gente, los hacía esclavos. Entonces la gente viene y dice, sírvale bien a Dios y entonces Dios lo va a prosperar. ¿Quién dijo eso? El servicio no es lo que lo prospera a uno. O sea, ahora tengo que servir bien para que entonces Dios venga y me prospere y que me dé salud, dinero y amor. Dios no es así. Dios no es interesado. Usted no tiene que dar ni un solo centavo, a menos de lo que está estipulado. Si usted se siente agravado por eso, ¿sabe qué es agravado, verdad? Que le pusieron un impuesto, que le pusieron un gravamen, un tax en usted. Pero eso, Dios no nos llamó a eso a nosotros. Dios nos llamó por el ayuno a que nosotros rompamos con todo ese yugo. Porque hay yugos de Dios y hay yugos del diablo. Los yugos de Dios son fáciles y ligera su carga, dice la palabra. ¿Amén? Ok, entonces voy a ir terminando. Me queda un minuto. Dice la palabra, el 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Se lo voy a leer rapidito lo que significa esto. Cuando habla de partas tu pan con el hambriento, dice que des de tu fruto al que tiene hambre. ¿Usted es fructífero?
Pregunto otra vez, ¿usted es fructífero? ¿Usted tiene frutos? No dije dones, dije frutos. Entonces, usted y yo, ya veo que cambió el amén. Porque a veces confundimos los frutos con los dones. Yo no estoy hablando de dones, estoy hablando de frutos. Cuando nosotros tenemos frutos de Dios, mire, la gente está sedienta de hombres con paciencia, con amor, con benignidad, con bondad, con mansedumbre. De eso está hambriento el mundo. Y entonces dice que tu ayuno sea eso, para fructificar. En el ayuno nosotros debemos de fructificar. Mire, hermano, si algo es difícil en el ayuno es tener la paciencia de poder esperar hasta que el pastor termine. La paciencia de esperar hasta que el ayuno termine. Yo espero que todos los que estamos aquí nos quedemos. Eso es lo que yo espero. Pero tampoco no tiene un gravamen en usted, ¿verdad? No le estoy poniendo esclavitud. Usted, si se tiene que ir, pues que Dios lo bendiga y lo acompañe, ¿verdad? Ahí esperamos que el otro ayuno sí se quede. Pero hermano, nosotros debemos de compartir ese fruto con el que tiene hambre. Puse aquí, esto es lo que entonces nos debe acercar a fructificar en los frutos del Espíritu, de los cuales la gente quiere ver en nosotros, quiere saborear de nosotros. La paciencia, la bondad, la benignidad, etcétera. Los pobres errantes, metas en casa. Cuando habla de eso dice, al incapacitado o al afligido y desterrado o exiliado, hazlo parte de tu familia. Mire, hermano, el ayuno nos debe de llevar a nosotros a entender que no somos un círculo cerrado. Si esto no es una cuestión de aquí los de la foto de Río de Vida. No, señor. ¿Quién dijo eso? No, es que lo que pasa es de que viese que no se puede hablar con el pastor porque siempre está ocupado. Ahí me mantengo yo con usted. ¿Por qué no se acerca y se sienta y platicamos? Tampoco soy de los que piensa que me va a ir a quitar mi torta, ¿va? A veces estoy ahí sentado en la oficina y como dice la palabra, ¿va? El que toca se le abre. ¿A cuántos les he dicho? Perdón, hermanos, perdón por la mala pregunta, pero ¿a cuántos les he dicho? Está ocupado, no quiero ver a nadie. ¿A cuántos les he dicho así? A ninguno. Es más, yo he visto a Harold Samuel que entra por ahí, mire, y a todos sus amigos con él. Yo no tengo ninguna pena por eso. Solo les digo que tengan cuidado con lo que hay adentro, eso es todo. Pero si usted llega y me habla, ¿por qué no habría de defenderlo? Entonces no es una cosa de que aquí los de alabanza, aquí los de las danzas, aquí los de las danzas de niños, allá los servidores, allá los del sonido, que solo es el hermano David, ¿verdad? ¿Qué es eso? Esto no es una cuestión de nosotros. No. Es una cuestión de yo hago al desnudo, al incapacitado. ¿Cómo llega la gente recién convertida, hermano? Jóvenes, nosotros. Ay, es que qué pena hablarle a los... Es que son nuevos, y si no me hablan. ¿Y luego y qué? ¿Cuál es el problema? Sí, oigan los jóvenes, pero oigamos nosotros también los adultos. Porque a veces vamos y pum, nos sentamos, allá dejamos acá. Pero hermano, es que como no lo conocemos, pues por eso. Es que no es que nosotros no le conozcamos, es que Él no nos conoce, que es muy diferente. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él no conoce las buenas costumbres que tenemos. Él no conoce el amor que nos distingue. Él no conoce cómo Dios nos ha tratado a nosotros y cómo nos ha hecho ser parte de su familia. Así dice la palabra, ¿o no? Entonces, cuando venga alguien desvalido, alguien afligido, alguien que no sabe qué hay que hacer. Mira, hermano, qué rico llegar a un trabajo. Y yo no sé a cuándo les ha pasado, ¿verdad? Pero qué rico llegar a un trabajo, hermano, donde hay alguien que le diga, usted es nuevo. Y le empieza a platicar. ¿Y cuántos años tiene? ¿Y cuántos años tiene en este trabajo? ¿Y ya sabe qué es lo que hay que hacer? ¿Ya le dijeron qué es lo que hay que hacer? No. Véngase, yo le ayudo. Mire, aquí siéntese.
haga como que trabaja. No, usted sí trabaja, ¿verdad? Usted trabaja, usted tiene que hacer esto, tiene que desarrollar aquí, tiene que poner esto por acá, y todo. ¡Hala, qué rico, hermano! Pero cuando uno llega a un trabajo donde uno está parado así, ¿verdad? Puro pollo recién comprado. Así que nadie se le acerca, ¿va? Todos allá platicando y usted aquí, hermano, así, comiéndose esos pedacitos, ¿verdad? Qué horrible es. Qué horrible es, hermano. O cuando uno llega a una iglesia nueva y todos lo miran así. Cuando entra y cuando sale. Hasta que ya se salió. Ah, pues sí, fíjense. Qué horrible, hermano. El ayuno es para que nosotros entendamos esto. El ayuno es para que nosotros, hermanos, sepamos que al desvalido hay que hacerlo sentirse en familia. Mire, yo sé que vamos un poquitito atrasados, llevo 2 minutos, 5 minutos más, pero solo quiero que alguien me busque así rápidamente, por favor, hermano, aquel pasaje donde dice que Él nos hace entrar o sentirnos o estar en familia. Busque ahí estar en familia y creo que lo va a encontrar. No sé si es en Isaías o en alguna parte así. Pero yo quiero ir rápidamente aquí. Voy a terminar nada más esto y luego ya. Como hay un segundo turno, ¿verdad? Solo le pido a los hermanos de alabanza que no se vayan a extender tanto, por favor, porque yo sí me quiero extender en la predicación. Dice, perdón, hermanos, que hice algo mal aquí, que no sé cómo regresar. Vamos a ver. Fíjate que no miro estas letras, mira. No sé si hay alguna cosa. ¿Y si quitamos estas? Ah, tal vez aquí, mira esta barra. Esta. ¿No? No. No. Bueno, dejémoslo ahí, pues voy a tratar de ver si lo miro. Vamos a ver, aquí tal vez lo puedo leer. Pobres errantes los metas en casa. Cuando veas al desnudo lo cubras. Eso significa o quiere decir también cuando con tus propios ojos veas al desnudo. Cobíjalo, ponle cubierta. Hazlo fértil. Eso es lo que significa. Cuando veas al desnudo lo cubras significa cuando con tus propios ojos veas al desnudo, no con los ojos de los demás. Porque todo el mundo quiere que el pastor lo vea, que los ancianos lo vean, pero ¿y usted? Con tus propios ojos veas al desnudo. El desnudo significa el estéril también. Cobíjalo, ponle cubierta, hazlo fértil. Y cuando dice, y no te escondas de tu hermano, significa no te escondas de los que son tus parientes. Los que han sido lavados con la misma sangre. Amén. Y termino con esto. Y esto es extraordinario. Lea por favor conmigo este pasaje. Léalo. Y me llamó la atención esto. Retaguardia. ¿Quién necesita ser cubierto en la retaguardia? Solo alguien que está en guerra. Entonces el Señor dice, con el ayuno, nacerá tu luz como el alba. Tu salvación se dejará ver. Es decir, que podremos ser nosotros, hermano, verdaderamente luz a la gente. Y ellos van a ver que verdaderamente somos salvos, tenemos un Dios verdadero. Y no solo somos wiri wiri, no solo hablamos, sino que es verdad lo que decimos.
se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová, oiga, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar por delante y por detrás. Él es escudo alrededor de nosotros, dice la palabra. Así que en esta mañana le ruego se ponga de pie un momentito. Y yo quisiera que cerrara sus ojos un momentito, por favor, y que levantara sus manos delante del Señor y le dijéramos juntos: Señor, que este ayuno sea para mí. Que en este ayuno, Señor, yo pueda encontrar, Señor, las cosas de tinieblas que están dentro de mí y puedan ser expulsadas de mi vida. Que este ayuno, Señor, sea para equiparme a mí mismo. Para que entonces, Señor, yo pueda extender, Señor, mis manos al desvalido, al cansado, al agobiado, al que está afligido, hacer sentir, Señor, en familia, aquel que viene, Señor, tal vez por primera vez, el que viene, Señor, incapacitado de muchas cosas, que no ha recibido, Señor, quizá la enseñanza que por tu misericordia hemos recibido juntos. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, yo le ruego, por favor, ore a favor suyo. Dígale: Señor, favoréceme. Haz mis caminos derechos en esta mañana. En mi familia, Señor, por favor, haz tus caminos, o haz mis caminos derechos delante de ti. Ponme en ese camino recto y bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo lo malo, Señor, que hay en mí sea, Señor, expulsado de mi vida. Que todas las tinieblas, Señor, sean quitadas. Que todo lo que está desordenado, Señor, y vacío hoy, Señor, o a través de la evidencia, por la vacíez, quizá de mi estómago en esta hora, en mi carne, pero que viene, Señor, a traer pensamientos en mi vida, Señor, que yo no sabía que estaban ahí adentro. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús, que el poder del Espíritu Santo te tome en medio de esta congregación, para que haya en ti hoy la revelación, la visión, la profecía, la predicación que nos hable, que nos levante, que nos restaure, que expulse, que extirpe de nosotros todo pecado, toda contaminación en el nombre de Jesús. Porque entonces nosotros sabremos dar pan al necesitado.